Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues bueno, el día de hoy tenemos el segundo webinar de la serie relacionada a los temas relacionados con el cáncer. Tomando en consideración que el próximo 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. El término cáncer infantil es utilizado para identificar distintos tipos de cáncer que pueden manifestarse en los niños y niñas antes de los 15 años. Su detección temprana puede cambiar el curso de la historia. El Día Internacional contra el Cáncer Infantil tiene la finalidad de concientizar sobre el cáncer infantil y dar la importancia de generar apoyos a los niños y las niñas con cáncer, valorar el esfuerzo y los problemas que se enfrentan todos los días, resaltar la necesidad de un mejor y más equitativo acceso a tratamiento y cuidados para los niños y las niñas con cáncer en todo el mundo. Por ello, el día de hoy, el doctor José Luis Estrada Rico nos hablará sobre el cáncer infantil. Vamos a hablar un poco sobre el doctor Estrada. El doctor Estrada es médico cirujano egresado por la Universidad de Guanajuato. Realizó su especialidad en medicina interna en el Hospital del ISSSTE Valentín Gómez Farías en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Posteriormente, una subespecialidad en hematología en el Instituto Nacional de Cancerología y cuenta con una alta especialidad en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y pues el día de hoy nos va a hablar de un tema tan importante sobre el cáncer infantil. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a este webinar. Un tema muy interesante, sobre todo porque pues ahora en este mes de febrero, ya la semana pasada hablamos sobre el cáncer en general, pues esta semana vamos a hablar un poco más dedicado al cáncer o a la temática infantil. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Guillermo y a todo el equipo de Médica Campestre por haberme invitado. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar la sesión, la plática. Adelante, doctor. Ok. Pues estamos, como escuché ahorita, hubo ya el tema de temas generales sobre el cáncer. Entonces, vamos a ver que en la etapa infantil podemos encontrar principalmente dos tipos de cáncer, ¿no? Tumores sólidos, que son menos frecuentes que las enfermedades hematológicas. Las enfermedades hematológicas van a representar en su mayoría las enfermedades oncológicas infantiles y regularmente van a ser tumores líquidos, leucemias, me refiero a este tipo de enfermedades oncológicas. Estas se caracterizan por una proliferación anormal, tanto los tumores sólidos como los líquidos, de las células. Dependiendo de los tejidos del cuerpo, pues es cuando van a recibir el nombre. Por ejemplo, tumores del sistema nervioso central, tumores de riñón, leucemias si vienen de enfermedades de la sangre, por ejemplo. El cáncer, pues, de manera importante, pues es un crecimiento sin control y propagación de las células tumorales o anormales en el cuerpo. Es importante señalar antes que toda la célula normal crece, se divide y muere de forma ordenada, siendo la división muy rápida en los primeros años de la vida. Pues obviamente lo notamos todo el crecimiento rápido de todos desde la etapa del nacimiento hasta la pubertad, básicamente. Posteriormente, la división de las células se lleva a cabo únicamente cuando hay lesiones para reemplazar las células gastadas o cuando estas células ya cumplen con un proceso de vida y tienen que morir de manera ordenada, un proceso llamado apoptosis, un proceso ordenado. Pero en cambio, las células cancerosas continúan su división, son células que evaden por múltiples mecanismos genéticos la muerte, continúan dividiéndose
y se acumulan formando tumores o lo que viene siendo tumores sólidos, invadiendo y destruyendo el tejido normal. Muy importante, o sea, no respetan, pues, no respetan ninguna vía normal que el cuerpo debe de tejer o el tejido debería de seguir. Y invaden y empiezan a destruir, y en base a eso, pues, se van presentando las distintas cuadros clínicos que vamos a ver en la etapa infantil ahorita. Estas células también pueden desprenderse y viajar a través de la sangre. No solamente crecer y empezar a destruir las cosas que están a su alrededor, sino también pueden viajar a través de la sangre, ganglios linfáticos, y a esto se le conoce como metástasis. Estas gráficas son importantes, son epidemiología aquí de México, de nuestro país. Es importante comentar que estas son la distribución porcentual de las defunciones de acuerdo a la carga global de enfermedades. En este periodo del 2008 al 12, lo más reciente que pude encontrar. Y como vemos, la segunda causa de muerte en la etapa infantil va a ser los tumores malignos, pues, y siendo aún para esta publicación las anormalidades congénitas la primera causa de muerte. Después de ahí siguen otros trastornos como trastornos genitourinarios, etc. Y vienen siendo también otras enfermedades un grupo importante que engloban la siguiente gráfica, como enfermedades del músculo esquelético, diabetes mellitus, enfermedades de la piel. Pero sí, lo importante recalcar aquí es que después de las anormalidades congénitas, los tumores o el cáncer infantil es la segunda causa de muerte en esta etapa. Este es el porcentaje de defunciones, más bien la causa de las defunciones, ya entrando sobre el tema específico del cáncer infantil. Desgraciadamente, pues algunos van a terminar sucumbiendo, falleciendo, algunos pacientes. Y estas son las causas. La primera causa de muerte son las leucemias, siendo también la primera causa de cáncer infantil. Las leucemias, pues vemos que el 51% de los casos registrados en este periodo de muertes por cáncer fueron las leucemias. Y tumores sólidos el 13%. Ok. Esta es la proporción o la incidencia de los tumores o cáncer líquido, como habíamos quedado, que son principalmente las leucemias. Como vemos, el 41% de la incidencia de los tumores en la etapa pediátrica es la leucemia linfoide o linfoblástica, también conocido así. Continuamos con los linfomas, que es el 11%, y neoplasias reticuloendoteliales. Es importante comentar que estos regularmente suelen ser tumores principalmente sólidos. Algunos leucemias tienen también presentación sólida, llamadas leucemias linfomas. Y como vemos, cumple más del 50% de la incidencia del cáncer, las enfermedades hemato-oncológicas, las enfermedades en las que el médico hematólogo pues debe de estar pues presente. Le siguen otros tipos de tumores, como tumores del sistema nervioso central, neoplasias intracraneales que forman el 8%, y otros como tumores de células germinales, etc. Pero importante saber que hay casuística y existen bastante tipo de cáncer o de tipos de cáncer infantil, y pues los principales siguen siendo los de origen hemato-oncológico y de ganglios linfáticos, como vienen siendo los linfomas. Ok, aquí estas ya son tablas o estadísticas del estado de Guanajuato. Las previas que habíamos visto eran en general de toda la nación en México.
estas son las causas de defunciones por cáncer. En los pacientes pediátricos, importante señalar que aquí las consideran menores de 20 años, pues, o sea, en general gente en etapa pediátrica principalmente, pero ya entran los jóvenes a la etapa de la pubertad, ¿sale? Pues obviamente siguen el mismo comportamiento. Para Guanajuato, las leucemias fueron la principal causa de muertes, conformando el 49%. O tumores sólidos el 14% y otros tipos de tumores, principalmente neurofibromatosis, 37%. Igual, tenemos aquí también la proporción de acuerdo al tejido o tipo de tumor. En Guanajuato, la incidencia, como vemos, continúa comportándose de manera similar. La mayor causa del cáncer infantil y del cáncer en general en personas de menos de 20 años va a ser la leucemia linfoide o leucemia linfoblástica, también llamada así, siguiéndole después la leucemia aguda no linfoide o no linfoblástica. Básicamente va a ser la leucemia de otro tipo de célula de la sangre llamada mieloide, leucemia mieloblástica. Después de ahí empieza otra enfermedad hematológica que ocupa un 2%, que es la leucemia mieloide crónica, que básicamente es una leucemia también de la serie blanca o una leucemia de la sangre de la serie mieloide, pero su comportamiento es crónico, es mucho más largo, pero algunos de ellos lamentablemente van a terminar sucumbiendo. Y siguen después otros tipos de leucemia. Hay obviamente múltiples clasificaciones de este tipo de enfermedades. El 14% viene siendo importante también los linfomas y neoplasias reticuloendoteliales. Vean, es un gran porcentaje también. Pues también entran dentro del área de la hematología. Los linfomas son tumores básicamente de origen ganglionar, ganglios linfáticos o el órgano al cual llamamos vaso. Y tumores de células dendríticas también pues corresponden a la expertise del hematólogo, como son tumores de las células presentadoras de antígenos llamados macrófagos. La más común es la histiocytosis de Langerhans, que es un cáncer que se origina en la piel por estas células llamadas macrófagos. Vemos que el 11% son en sistema nervioso central, o sea, neoplasias primarias del sistema nervioso central, lo que quiere decir que nacen ahí mismo dentro del cerebro. Pues hay múltiples tipos de células, no solamente neuronas, sino otros tipos de células que pueden dar origen a cáncer. Ok, pues como vemos, las enfermedades de la sangre y de los ganglios linfáticos son la causa más común de cáncer en la etapa infantil, siendo la linfoblástica aguda la más común. La leucemia mieloide aguda es rara, pues, pero existe también en la etapa infantil y suele tener, de hecho, un comportamiento mucho más agresivo. La crónica, como ya la comenté, pues básicamente es como lo nombra Luis, es crónico su comportamiento. Y los linfomas, que son neoplasias de los ganglios linfáticos sólidas, y de estos hay más de 50 tipos diferentes, clasificaciones, pero los comunes, o más bien por llamarlo de una manera general, son los linfomas no Hodgkin y otro linfoma que ahora se llama actualmente enfermedad de Hodgkin. Linfoma de Burkitt, que es un linfoma de alto crecimiento, que si no se trata a tiempo puede doblar su tamaño en cuestión de horas y puede desgraciadamente llevar a la muerte a un niño en cuestión de días. En tumores sólidos, pues como vimos, los principales, saliendo de lo que vienen siendo linfomas, son los tumores que nacen dentro del cráneo, el tejido cerebral, son tumores del sistema nervioso central, y dentro del sistema nervioso central también está la médula espinal, que es la que nace o la que recorre la espina
dorsal, la espina lumbar, la espina cervical. Los tumores del sistema nervioso central, básicamente comunes, como lo comenté, no solamente en neuronas, está neuroblastoma. Hablemos también de otro tipo de tumores, no solamente del sistema nervioso central, sino otro tipo de tumor frecuente en la infancia, como es el tumor de Wilms, es un tumor que se origina en la primera etapa de la vida principalmente, y básicamente es un tumor renal, pues, que viene dado por defectos de anormalidades en la migración, en la señalización, en la etapa embrionaria, y que se manifiestan por lo regular en el primer o segundo año de vida. Retinoblastoma, yo creo que es súper importante, pues, porque cuando se detecta a tiempo el retinoblastoma, más del 90% de ellos van a ser curables. El retinoblastoma es un tumor que nace en el globo ocular y nace en la parte más profunda o posterior, que es la retina. El retinoblastoma tiene datos clásicos que nos pueden hacer sospechar, pues, de él. El más común es algo llamado leucocoria, que básicamente es una coloración blanca. Es muy importante que si un padre detecta esto en alguno de sus hijos, inmediatamente acuda con un pediatra, y el pediatra, pues, de manera adecuada sabrá distinguir y guiar a los distintos especialistas para detectar a tiempo un retinoblastoma. También hay tumores en esta etapa comunes, que son los sarcomas de tejidos blandos. Básicamente, un sarcoma es un tumor que nace de un tejido llamado conectivo, y estos son o tienen nombres extraños, pues, o como el rhabdomyosarcoma, pero no significa otra cosa más que un tumor que nació en un músculo, ¿sale? Pero puede haber tumores de la grasa, también son sarcomas, tumores malignos de la grasa, de lo que está entre las articulaciones, llamando a membrana sinovial. Entonces, todo este tipo de tumores se les llama sarcomas. Y tumores óseos, otra incidencia importante en la etapa pediátrica, principalmente los osteosarcomas y una enfermedad llamada sarcoma de Ewing, que nace también del hueso, el recubrimiento del hueso. Principalmente se sospecha cuando hay tumores en diáfisis, y de estas diáfisis más que nada es el centro de la longitud de los huesos largos. Entonces, al centro, en cuanto a la longitud, si hay un tumor, pues hay que sospechar de Ewing, sarcoma de Ewing. Es importante, pues, saber que la mayor incidencia del cáncer infantil va a ser entre el cuarto y el noveno año de vida. Sigue siendo para esta otra publicación la segunda causa de muerte, pero muy interesante ver esto, que aquí en esta publicación ponen como la primera causa de muerte los accidentes, y quise poner esta presentación porque es importante, pues los accidentes siguen en la etapa pediátrica, pues cobrando vidas lamentablemente. Y ocupa también, obviamente, como se comentó previamente, las malformaciones congénitas en la primera etapa de la vida, la muerte, pues, ¿sale? Hay mayor incidencia en el sexo masculino, no hay realmente un motivo objetivo o absoluto, pero sí se sabe en base a estadísticas que incide más en las personas de sexo masculino, ¿sale? Vamos a continuar. Entonces, pues es la segunda causa de muerte de manera general, pero como vimos, ocurre más frecuente entre el cuarto año de vida y el noveno año de vida, y va a ser la segunda causa de muerte de los niños entre los 5
a los 14 años. Pero algo importante, independientemente del tejido donde nazcan, el detectar a tiempo es primordial, porque como vemos, el 70% pueden curarse si se detectan a tiempo y reciben un tratamiento adecuado. Aquí es una simple tabla que quise tomar para que veamos que el mismo comportamiento sucede en realidad en todo el mundo, no solamente en México. Aquí toman otros 2 países como Estados Unidos e Inglaterra y vemos básicamente que las leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central forman las primeras causas o conforman las primeras causas de cáncer infantil. Y el retinoblastoma, muy importante, que si bien es un tumor de la retina, pues es un tumor considerado no del sistema nervioso central. Recalcando la incidencia y recalcando pues que la leucemia y el linfoma y los tumores del sistema nervioso, tumor de Wilms, siguen siendo desgraciadamente pues enfermedades muy prevalentes. Aquí vemos las tasas. Entonces, un ejemplo, la leucemia en 1 millón de habitantes menores de 15 años, pues en ese millón de habitantes se espera que 38.2 de manera matemática, llamada tasa, presenten leucemia. Entonces, importantísimo saber eso. Aquí lo importante es ver las presentaciones, lamentablemente, de presentaciones ya agresivas, ya cuando hay, pues habitualmente esta invasión a los tejidos adyacentes o el viaje de estas células malas por la sangre y dan metástasis, como lo comentamos. Aquí vemos una imagen que sí quisiera que tuviéramos presentes, sobre todo los adultos, pues, que somos los encargados de los niños, de su salud, que vean a lo que llamo leucocoria, este ojo blanco, esta opacidad blanca que se presenta y que es altamente sugestiva del retinoblastoma. Entonces, por favor, si llegan a ver eso o a sospechar eso, deben de ir con un médico pediatra, pues, o sea, inmediatamente, porque si se detecta a tiempo, el retinoblastoma, más del 90% va a ser curable si se detecta a tiempo. Creo que hablar sobre esto es más de lo mismo, pero importante. Las enfermedades de la sangre y de los ganglios linfáticos siguen conformando la gran mayoría del cáncer infantil. Y de ahí siguen, pues, otro tipo de tumores de los cuales ya hablamos. Estos conceptos creo que deberían de quedar muy claros para todos, pues, que actualmente el cáncer infantil es considerado como una enfermedad crónica. Hay actualmente muchos programas orientados a detectarlo de manera temprana, y si se detecta de una manera temprana, regularmente tienen esperanzas de vida normales. Entonces es considerado ya como una enfermedad crónica. Y para que veamos los avances actuales, este comparativo en los años 50, en 1950, la vida media de un niño con un diagnóstico de leucemia eran solamente 19 semanas. Para que veamos, o sea, el gran avance que ha tenido esto de la leucemia, en especial la leucemia linfoblástica aguda. Solamente, como no había ni tratamiento, pues apenas nacían los primeros agentes quimioterapéuticos como el metotrexate, pues solamente iban a vivir meses estos niños. Y actualmente la leucemia más común, la leucemia linfoblástica de la etapa infantil, en especial de los
3 años. A los 10 años es más del 90% curable. Afortunadamente hay pocos errores genéticos en estas células y son de comportamiento no agresivo, y me refiero a que son muy sensibles al tratamiento con quimioterapia, que es el tratamiento que deben de recibir. ¿Sale? En general, la tasa actual de supervivencia en el cáncer es del 70%. La supervivencia, pues básicamente corresponde a los que van a vivir de todos los que presentaron cáncer. Y esto es básicamente se toma a los 5 años, pues, de que inicia el cáncer en las personas. Esto obviamente merece hablar sobre el niño y el impacto que va a tener en el niño tener un diagnóstico de algún tipo de cáncer. El niño va a enfrentar los síntomas muy diferente y los va a expresar de manera muy diferente a un adulto. Va a enfrentar síntomas físicos, obviamente, por la invasión de los tejidos, va a causar dolor y a su vez el tratamiento que regularmente es agresivo, como quimioterapia, radioterapia, pues va a ocasionar también síntomas como vómito, náuseas, pérdida de peso, fatiga. La cuestión psicológica es súper importante, obviamente, en un niño. El control adecuado de las emociones. ¿Por qué pues va a tener miedo, ira, se va a sentir solo y puede presentar asociación con enfermedades de origen psicológico, psiquiátrico? Entonces es muy importante tener un manejo multidisciplinario. Yo creo que es otra clave, que no solamente debe de ser tratado por el experto en el cáncer que se está diagnosticando, sino que va a enfrentar también otro tipo de enfermedades como vienen siendo la ansiedad, la depresión. Y obviamente, pues de acuerdo a la etapa de la vida donde se encuentre, va a tener diferentes comportamientos. Como sabemos, pues en la primera etapa de la vida es muy diferente el pensamiento de la muerte a como lo tiene actualmente un adulto, pues. Entonces, pues el impacto emocional se espera muy diferente, o presentaciones atípicas. Atípicas me refiero a presentaciones que no vemos en los adultos habitualmente. El niño, como cualquier persona, se pregunta si va a morir, y en función de la edad, como comentamos, va a tener conceptos diferentes de lo que es la muerte, y eso le va a ocasionar sentimientos diferentes y miedos diferentes. El impacto entonces es tremendo. Experimentan más ansiedad, llanto, problemas del sueño. Los niños más pequeños pues tienen obviamente más preocupación por el dolor, el miedo a separarse de sus papás, y el entorno, pues el entorno nada agradable, aunque actualmente se intenta pues tener un entorno muy confortable para los niños, pero aún así no es casa, pues muchas veces requieren hospitalizaciones y estas pueden ser prolongadas, y pues va a terminar emocionalmente dañado también el niño. Niños más grandes pues sienten otro tipo de sentimientos o prevalecen otros tipos de sentimientos, como es soledad y las limitaciones que les da el cáncer. Las limitaciones como la fatiga, cirugías que pueden llegar a ser grandes, inclusive amputaciones, cosas de este tipo obviamente pues van a pegar fuertemente en un adolescente, en un niño, en una etapa de vida ya pasándola o entrando en la vida escolar. El dolor, el cáncer lamentablemente ocasiona pues este síntoma muy, muy común, el dolor, ¿verdad? El dolor, aquí escuchándonos está el doctor Guillermo, experto en el manejo del dolor. Pues el dolor tiene distintos tipos de manejo, y uno de ellos inclusive es el emocional, o mecanismos no farmacológicos que son importantes porque regularmente se
se tiene que usar también fármacos. Los expertos en dolor empiezan regularmente con fármacos o mezcla de fármacos que suelen ocasionar efectos adversos mínimos, pero obviamente algunos van a necesitar fármacos que pueden ocasionar efectos adversos indeseables. Y hablo específicamente ya fármacos del tipo opioide, o sea, más fuertes, inclusive pueden crear dependencia. En consecuencia, va a haber trastornos del sueño, fatiga, ansiedad, por las hospitalizaciones. La primera causa son las leucemias, y las leucemias es igual a hospitalizar al niño cada mes, y es igual a, lamentablemente, tener a un niño hospitalizado comúnmente más de 20 días. Y pues es tener dolor por las funciones que se le tienen que dar casi a diario para ver cómo evoluciona su leucemia. Y pues hay pues siempre miedo, obviamente. Miedo pues al médico, al equipo de médico que incluye enfermería, porque pues le ocasiona dolor y él no es un adulto y no tiene la necesidad de comprender, o no tiene por qué comprender pues que lo que se busca es su bien. Él simplemente tiene miedo y es totalmente comprensible. Los cambios físicos pues obviamente son importantes en las distintas etapas de la vida. Un niño que enfrenta un tratamiento con quimioterapia es un niño que regularmente pues se queda sin cabello, que experimenta cambios en coloración de su piel, que experimenta anormalidades nada deseables, incontinencia urinaria, náuseas, incapacidad para alimentarse de manera adecuada. Tiene que visitar frecuentemente a su médico y todo esto ocasiona malestar en él. Pero yo creo que es importante también hablar de los padres. Los padres van a tener rabia y dolor, negación, como parte de un duelo normal. Después regularmente viene una depresión y pues obviamente se sienten culpables e impotentes. O sea, como padre uno quiere dar todo. Y la impotencia pues de desconocer la enfermedad y el simple hecho de ser un cáncer obviamente acarrea miedo para todos. Regularmente viene después una aceptación, y esto tiene que venir acompañado de una buena información por parte del personal de salud que lo atiende, comprender y explicar de manera fácil, verdadera y adecuada para que el padre entienda lo que está sucediendo. Y obviamente al final hay inseguridad porque siempre pues, va a estar en riesgo la vida de su hijo. Pues desgraciadamente a los padres también les pega. Va a haber ansiedad, trastornos del sueño, se pueden agravar inclusive problemas conyugales, divorcios puede haber. Es importante, por lo tanto, el apoyo de familiares y amigos, y pues siempre esta incertidumbre ante lo que va a pasar el día de mañana con su hijo con cáncer. El impacto en la familia en general, en el núcleo familiar, pues regularmente hay hermanos. Estos hermanos hasta pueden sentir culpa porque pues no están padeciendo la enfermedad de su hermano, el cáncer, o miedo a padecer la enfermedad que tiene su hermano, o pues la necesidad de los padres de cuidar más, o la imperancia de tener más cuidado con el niño con cáncer, pues también puede crear la sensación de abandono en los hermanos. El dolor yo creo que es uno de los síntomas más comunes y obviamente, ya lo comenté, pues incluye un tratamiento farmacológico que creo que por eso es importante el tratamiento multidisciplinario con un experto en dolor y obviamente un tratamiento psicológico para tener maniobras, pues, para tratar de
sentir una percepción menor a este dolor o bajar aumentar más bien este umbral al dolor, pues mayor tolerancia al dolor, es lo que quiero dar a entender. Esto va a mejorar, obviamente, la adherencia al tratamiento y si hay mayor adherencia al tratamiento, pues hay más posibilidades de cura. Y pues el componente educacional al final prevalece, pues, muy importante la responsabilidad aquí de los padres y que se informen sobre el tipo de cáncer que está padeciendo su niño y que pregunten todas sus dudas a su médico tratante. Viene pues las únicas dos opciones que tenemos, ¿no? La curación de la enfermedad o el tener que enfrentar la muerte por el cáncer. Pues el niño que afortunadamente logra superar el cáncer debe de adaptarse a una nueva vida, porque es un niño que muy probablemente perdió un año escolar o más años escolares. Es un niño que a lo mejor perdió una extremidad, necesidad de un tratamiento agresivo. Es un niño que a lo mejor va a quedar con secuelas como diarrea durante toda su vida, si recibió radioterapia en el abdomen. Es un niño que regularmente va a ser más propenso a las infecciones. Entonces hay secuelas al final. En la actualidad se considera que el cáncer está curado de manera general, pues, cuando han pasado 5 años y ya no ha habido una nueva presentación de este cáncer. Pero ojo, esto es como que algo muy general porque desgraciadamente al hematólogo le toca a veces ver inclusive recaídas después de 10 años de haberse tratado una leucemia aguda, ejemplo. Hay que apoyar sobre todo al niño. Actualmente creo que es más consciente el adulto y el sistema educativo de la necesidad imperiosa de evitar bullying, de evitar malas actitudes de sus compañeros, porque pueden marcar su vida durante toda su vida. Y asimismo, pues también hay que prepararlo, porque pues puede recibir comentarios hirientes, pues, y tiene que tener una fortaleza emocional este niño. Entonces, si se necesita terapia, si se necesita psicólogo, psiquiatra, para padres, para los niños, para los hermanos, pues hay que hacerlo, ¿no? El tratamiento es multidisciplinario, o sea, la medicina actual es así, multidisciplinaria, para mejorar todo. El afrontamiento de la muerte es, obviamente, si no responde al tratamiento, pues el médico tiene la responsabilidad de informar a los padres. Y obviamente que pues un padre, ¿cómo enfrenta que le digan que lamentablemente es muy probable que su hijo fallezca a causa de la progresión de la enfermedad? Entonces, algo difícil para uno como hematólogo, de hecho, comúnmente tener que enfrentar estas etapas. Entonces, pues uno como médico tiene la responsabilidad de saber manejar de la mejor manera las noticias malas, las noticias que incluyen un probable fallecimiento en este caso hablando del cáncer infantil de su hijo o de su niño. Y también los niños van a percibir esto porque ven a sus papás y de acuerdo a sus diferentes edades, etapas de la vida, pues van a tener diferentes reacciones. Obviamente, pues siempre hay miedo. Y pues los padres quieren y los niños obviamente siempre van a querer estar con sus papás. Va a haber tristeza y ansiedad que debemos de comprender como médicos que es normal, o sea, seguimos siendo humanos, no podemos evitar la ansiedad, tristeza y temor. Y pues algunos de ellos van a fallecer, esperemos que en un futuro próximo aumente más la supervivencia, pero algunos de ellos van a fallecer y necesitan acompañamiento hasta ese momento por profesionales de la salud de manera multidisciplinaria, tanto el paciente, el niño, como los papás.
Creo que con esto termino mi plática o mi charla. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Muchas gracias, doctor. Es un tema muy eh, amplio en todos los sentidos de la palabra. Sabemos que las enfermedades oncológicas no respetan edad, no respetan género, no respetan, en pocas palabras, no tienen palabra, ¿no? Y las circunstancias de cada uno de los pacientes que tenemos o que hemos llegado a diagnosticar, pues es muy particular. La situación en los niños no deja de ser, además de un contexto de que las enfermedades oncológicas, el contexto de escuchar cáncer prácticamente nos genera de forma sinónima miedo, ansiedad, angustia, terror, pánico. El puro concepto de saber que una persona de nuestra familia tiene cáncer genera en nuestra mente todo este algoritmo de pánico, de psicología que nos va a afectar emocionalmente. Y creo que cuando el diagnóstico de un pequeño en casa se manifiesta con una enfermedad, ya sea una leucemia o algún tipo de los cánceres que usted manejó, pues no deja de ser trágico, ¿no? Sin embargo, pues afortunadamente cada día existen métodos diagnósticos más tempranos de este tipo de padecimientos. Me ha tocado en lo particular saber en algunas circunstancias de que inclusive los mismos profesores, los mismos maestros, se han dado cuenta de ciertas irregularidades en los pequeños y son los que les comentan a los familiares. ¿Sabe qué, señor? Noto a su niño como que muy pálido, no quiere trabajar, se la pasa dormidito, se manifiesta dolor de cabeza, suele tener sangrados. A veces como usted lo ha dicho, es un manejo multidisciplinario, pero no solamente en el ambiente médico, sino también extramédico, es decir, la familia. Y la afectación que conlleva efectivamente es papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, primos, es prácticamente a toda la familia, ¿no? Entonces, los temas como hoy precisamente son, primero que nada, para crear esta conciencia de que son enfermedades que no estamos exentos de padecer, que nuestros hijos no están exentos de padecer, pero que efectivamente existen métodos diagnósticos tempranos como es datos clínicos, intervenciones, valoraciones médicas que nos van a ayudar a poder llegar a un pronóstico y a un tratamiento más certero y por consecuencia un pronóstico más adecuado. Entonces, doctor, tenemos por aquí algunas preguntas que nos están haciendo las personas que participan en el webinar. Vamos a tratar de contestar algunas. Doctor, hay una situación que muchas veces tenemos como que relacionar, ¿no? Consideramos que la anemia es sinónimo de leucemia o que el niño que tiene anemia va a desarrollar leucemia. Entonces, a lo mejor es un mito que está suscitando esto, pero es una pregunta que se está presentando. ¿Qué relación tiene la anemia con la leucemia? Yo creo que es importantísima esa pregunta, pues yo recuerdo que cuando era niño y joven también me la hacía y decía, anemia es lo mismo que leucemia, es cáncer, pero no, realmente son estrictamente dos entidades o dos enfermedades diferentes, aunque debo de decir que en la leucemia pues es común ver anemia, pero la anemia, la causa más común de anemia es una anemia llamada carencial y es simplemente la deficiencia de hierro. Como quisiera uno como hematólogo encontrarse siempre con esto, con solamente una anemia por deficiencia de hierro, pero sí, diferentes entidades totalmente. Cuando alguien le diga o cuando escuchen anemia, pues lo primero que hay que pensar es deficiencia nutricional, deficiencia de hierro, que es lo común, es la carencia nutricional más prevalente en el mundo, la deficiencia de hierro y por lo tanto la causa más común de anemia. Hay otras causas de anemia, obviamente, anemias congénitas o de nacimiento por anormalidades, que no precisamente es cáncer, pues, pero espero sí todos, sí, algunos ejemplos, cosas de este tipo. Pero sí, sí es muy diferente, pues, el concepto de anemia a decir leucemia. Y efectivamente el niño que tiene anemia no precisamente va a desarrollar leucemia. Sin embargo, el niño que tiene leucemia frecuentemente desarrolla Sí, anemia. sí, claro, claro. Así es. Doctor, también nos está preguntando Alicia, buenas tardes, doctor. ¿Qué predispone a un niño a padecer leucemia o cáncer? Mira, creo que importantísima esta pregunta. Hay algunas enfermedades, ejemplo, y comunes, el retinoblastoma, en especial cuando hay padres que tienen este antecedente, hermanos, pues sí, es importante
inclusive desde el nacimiento del niño, iniciar con detección oportuna, porque ya frecuentemente viene afectado un gen, y este gen puede, por el simple hecho de estar afectado, como es en el caso del retinoblastoma, dar origen a, a esta enfermedad, un gen llamado RB. Entonces, lo predispone los antecedentes familiares, pero también hay otras enfermedades, en específico linfomas, leucemias, que no hay una entidad o una patología específica, se consideran regularmente multifactoriales. Y con esto me quiero decir, o quiero darme a entender que hay un componente al nacimiento, o sea, algo que viene anormal, pero que no precisamente va a desarrollar cáncer. Y para el caso de leucemias y linfomas, que es lo más común, regularmente se asocia mucho a un gatillo. Este gatillo regularmente es una infección viral, una infección bacteriana, que termina confundiendo a la célula o mutando esta célula que ya tenía alguna normalidad al nacer, hablando de la etapa infantil, y termina pues creándose una clona de células malignas, o sea, cáncer. Muchas gracias, doctor. Doctor, nos pregunta Daniel, ¿cuáles son algunos de los signos y síntomas de cáncer infantil? Es una pregunta importante. Retinoblastoma, yo creo que hay que retomar ese tema. Retinoblastoma es común y si se detecta a tiempo es curable, y si hay metástasis muchas veces van a sucumbir, o sea, van a terminar falleciendo por una enfermedad que actualmente es curable. Entonces, antecedentes familiares hay que tener siempre en cuenta, y de los signos y síntomas, pues la leucocoria que mencionamos, pero inclusive hay cosas que debe de hacer hasta, o que se hacen ya por una enfermera, como el simple hecho de pasar un oftalmoscopio, y si veo un color rojo, pues ya es un signo que amerita una valoración por un especialista. Otros síntomas comunes pues son el cansancio, como usted comentaba, debilidad o crecimientos anormales, ¿no? Crecimientos anormales o excremento anormal, pipí con sangre, convulsiones, todo esto es imperativo, pues, poner atención y acudir creo que primeramente es meritorio ser valorado como un pediatra que está capacitado para detectar a tiempo un cáncer y guiarlo con quien deba de tratarlo. Muchas gracias, doctor. En alguna ocasión, leyendo justamente relacionado al cáncer infantil, me encontré una pequeña redacción que decía, todo aquel signo y síntoma relacionado al cáncer es equivalente a lo anormal para tu hijo. Es decir, nosotros conocemos a nuestros hijos, sabemos que algunos son hiperactivos, que algunos son bromistas, que algunos tienen diferentes características. Y lo que marcaba este libro decía, todo lo que sea diferente en la rutina de tu hijo es un signo o síntoma de alarma. Entonces, cada uno de nosotros conocemos a nuestros hijos, por eso la importancia de conocer bien estos síntomas, porque a veces nuestros niños suelen ser hiperactivos, pero a lo mejor un niño con somnolencia excesiva, cansancio, como bien lo comenta el doctor, como que de pronto le crece la panza muy, muy grande, es algo que no es normal, ¿no? O el niño, como lo comenta el doctor, mamá, papá, hice un poquito de pipí con sangre, cositas de esas características, son algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Doctor, también hace un tiempo, no sé si recuerda que se hizo, ahorita que habló del retinoblastoma, una fotografía viral, de hecho, hasta se hizo para concientizar, donde un padre de familia tomaba una fotografía con un flash a su hijo, y justamente el ojito, creo que del lado izquierdo era el que se prendía como de color rojo. Justamente son datos que a veces, como usted lo dice, la enfermera tiene la habilidad, la capacidad del médico general, el médico de pasante, incluso de poder hacer un diagnóstico, pero a veces nosotros mismos de forma muy llanera, muy sencilla en casa podemos hacerlo, ¿no? Y esta es una de las causas que pues justamente hizo conciencia sobre el retinoblastoma en su momento. Doctor, nos pregunta Claudia Isabel, buenas tardes, ¿nos puede hablar un poco del osteosarcoma, por favor? Ok, sí, claro. El osteosarcoma, como su nombre lo dice, es un tumor originado de tejido óseo. Es un sarcoma porque es al final tejido conectivo, considerado el tejido óseo. El osteosarcoma es una enfermedad maligna y hay muchos tipos de osteosarcoma, pues creo, no soy experto en el tema, soy experto en el cáncer de las leucemias y los linfomas, pero documentándome como era mi obligación, creo que hay más
de 10, 20 tipos diferentes de osteosarcomas, pues. Y pues obviamente esto implica que el médico experto, el oncólogo pediatra, tenga un diagnóstico certero por parte de un patólogo, que lo englobe dentro de qué tipo de osteosarcoma es y dónde está localizado, y que sea un tratamiento adecuado, pues, que puede incluir cirugía, puede incluir quimioterapia, radioterapia. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos habló usted un poco sobre las leucemias, doctor, siendo uno de los padecimientos más frecuentes en los niños y en las niñas. Sabemos que el porcentaje de éxito ya es bastante alentador con las nuevas terapéuticas que existen. ¿Qué tipo de tratamientos se utilizan para estos pequeños, doctor? Sí, para los pacientes con leucemias y linfomas, pues el tratamiento es quimioterapia, o sea, sigue y pues seguirá siendo durante algún tiempo quimioterapia, pero es importante saber que ya hay agentes nuevos, agentes específicos, anticuerpos monoclonales, como el uso de rituximab, que ya va más dirigido, nuevas terapias, blinatumomab, o sea, cosas que están naciendo y que han aumentado la supervivencia, mezclándolos frecuentemente con quimioterapia. Pero sí, el tratamiento para una leucemia no es otro más que quimio. Para linfoma, la cirugía pues lo diagnostica, pues, pero sigue siendo quimio. Quimioterapia, mezclas de diferentes quimioterapéuticos. Muchas gracias, Doc. También nos están preguntando, Fátima, ¿en qué circunstancias se utiliza el trasplante de médula ósea? Muy importante. Sí, es algo que es actual en México, lamentablemente no en todos los estados. Es un proyecto que hay aquí con Médica Campestre, el doctor Guillermo y un servidor, de implementar este servicio. Es muy importante para las leucemias. Las leucemias se clasifican. Dentro de esta clasificación uno debe de entender que desde el inicio sí es de riesgo. En la etapa pediátrica sí es riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. En la etapa adulta, lamentablemente, son mucho más agresivas y es riesgo estándar o riesgo alto. Entonces, uno ya pide un perfil, regularmente un perfil genético, para ver qué genes están mutados y ya espera qué respuesta va a tener. Por ejemplo, si hay un cromosoma Filadelfia y es una leucemia aguda linfoblástica, pues desde ahí podemos pensar que es susceptible de llevar a la remisión a la enfermedad y tener un trasplante, porque se espera que recaigan si no hay ese trasplante, o determinados genes, como por ejemplo el 11q23, gen 17, genes que dan mucha agresividad. Y siempre es una opción, pero lo que sí quisiera también que se entienda es que el trasplante de médula ósea es una consolidación a un buen tratamiento que dio el médico antes, o sea, o que se dio oportunamente. No se da cuando está activa la enfermedad, se da cuando la enfermedad está remitida. De hecho, es cuando más éxito todo tiene. Cuando la enfermedad está totalmente remitida y sabemos que es de alto riesgo la recaída, es cuando uno le entra al trasplante de médula ósea. En las leucemias, pues siempre va a ser un trasplante llamado halogénico, o sea, regularmente un hermano, pero ya existen y se hacen de papás de un hermano, aunque no sea 100% compatible, llamados haploidénticos. Y en los linfomas y otros tipos de cánceres, inclusive el retinoblastoma aquí en México, cuando están avanzados y se logra controlarlos, se da el trasplante autólogo, que quiere decir que sacan células madre del paciente primero para después llegar con una bomba de quimioterapia, tratar de matar cualquier célula mala que haya quedado y rescatarlo con células madre. Eso es un trasplante autólogo. Muy bien, doctor. Sí, muy interesante, doctor. Sobre todo, hay que recordar que el trasplante de células autólogas hematopoyéticas es un procedimiento que realizamos aquí en el hospital. El doctor es uno de los encargados de realizar estos procedimientos aquí con nosotros. Y pues bueno, doctor, agradecerle mucho su tiempo. Por aquí en el chat le están enviando muchas felicitaciones, agradecen su plática. Muchas gracias. Y bueno, doctor, a nombre del Hospital Médica Campestre, pues le voy a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy. Doctor, ¿dónde lo podemos contactar para una cita, una valoración, cualquier duda que podamos tener? ¿Teléfono, alguna red social o dónde nos lo encontramos? Sí, claro, con mucho gusto. Estoy a sus órdenes. Quiero comentarles, estoy a sus órdenes. Me pueden encontrar aquí en Médica Campestre. Estoy en la Torre 3, en planta baja.
Y estoy en Doctoralia, ahí viene el número para contactar una cita, algunas dudas. Estoy ahí con mucho gusto. Pongan simplemente en Google Doctor José Luis Estrada Rico y los va a guiar hacia donde tienen que llegar a una consulta conmigo aquí en el área de médica campestre. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias también a todos ustedes. Justamente el día de hoy lo único que nos falta es recordarles que en el apartado de folletos podrán descargar la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo de su presentación. Adicionalmente de la revista Salud y Felicidad, vamos a comprometer al doctor que nos regale un pequeño documental para poderlo agregar en la revista. Justamente vamos en el número 58 de la serie. Podrán descargarla y compartirla a través de sus redes sociales. Y pues bueno, la próxima semana quiero hacerles la extensa invitación a participar en el próximo webinar. Vamos a cambiarle un poco la temática, por si la tienes por ahí, Rebeca. La próxima semana vamos a hablar con el doctor Víctor Hugo Gutiérrez Bernal sobre entendiendo el síndrome de Asperger. Bueno, entonces la próxima semana por aquí nos vemos. Es un tema muy interesante y esperamos contar con toda su participación. Saludos a todos los seguidores, todos los que nos siguen a través de esta plataforma. Recuerden que viene el link para poder descargar la constancia y ahorita terminando el webinar vienen las indicaciones de cómo pueden realizarlo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Para generar una constancia de participación a nuestros seminarios en línea, visita https://webinars.medica.ws/constancias. En la página que abre, ingresa tu correo electrónico en el espacio correspondiente. Después, da clic en el botón Consultar mis constancias. El sistema te mostrará una lista de todas las constancias que tienes generadas con ese correo. Selecciona la constancia que deseas descargar y da clic en el botón Generar mi constancia. Un archivo PDF se descargará al folder de descargas de tu computadora o teléfono. Ábrelo y confirma que tus datos sean correctos. Solo puedes descargar una a la vez. Si quieres descargar más, repite este mismo proceso nuevamente.